Buenos días, ¿cómo están? Viajamos al pasado por si no se acuerdan. Regresamos una hora en el tiempo, que según nuestras autoridades va a ser la última vez que lo vamos a hacer. Aquí en México acaba de pasar el cambio de horario de verano y al parecer a nuestras autoridades no les pareció que si continuara y parece que va a ser la última vez. Pero yo te estaba comentando con aquí Miguel que nos ayuda con la transmisión, de que quién sabe, el siguiente gobierno igual le dice, no, sí servía, y lo vuelven a traer, así que así vemos, ¿no? Y hoy voy a hablar de algo con respecto al pasado, por eso quería empezar con ese mal chiste, o con esa reflexión del horario de verano. La verdad no tengo ni idea si es bueno o si es malo, lo que sí sé que muchos exageran. Me encantó ver una publicación donde decían, cuando llegó, nos quejábamos. Y ahora que se va, nos quejamos. O sea que, en pocas palabras, no nos tienen contentos. Siempre andamos ahí nada más haciéndonos. Nos encanta quejarnos. Y algo de eso tiene que ver con lo que voy a hablar el día de hoy. Y ya saben que a mí me encanta andar haciendo cosas extrañas. No me dio tiempo, iba a preparar algunas cositas acá en el fondo que tengo atrás y algunas situaciones no me dio tiempo por diversas razones. Pero sí puede terminar mi presentación. Y mi presentación y el nombre de esta plática tiene que ver con un podcast que escuché hace poquito y como que me centró todas mis ideas y me dijo, ay, voy a hablar de esto y me voy a robar el tema un poquito, cómo lo usó, me encantó el ejemplo que dio. Obviamente algunas cosas no las voy a decir. Si quieren buscar por ahí el podcast, se llama Armadillo, es de Yesaya Hansen y el tema del que voy a hablar hoy, el que tienen en pantalla, fantasmas. Y dirán, ya va a empezar con el 31 de octubre o Día de Muertos y todas esas cosas. Y disclaimer, y aunque me encanta hacer clickbait, o sea, poner títulos amarillistas para que generen vistas, esta vez no es así. De hecho, parte de mi trabajo es buscar ese tipo de cositas para que mis clientes tengan esa publicidad, ¿no? Pero esta vez no es así. Por eso de una vez hago el disclaimer. No voy a hablar del Halloween, no voy a hablar del Día de Muertos y todas esas cosas. Solamente quiero comentar algo rapidísimo de eso. Muchos pensamos que todas esas cosas raras del Halloween, disfraces, que si calaveritas, que calabazas y todo eso, que a veces nos dan miedo, porque así le hemos dado ese poder a esas figuritas, tienen que ver con el diablo. Y si algo he aprendido leyendo la Biblia y por medio de experiencias propias, es el mayor, el mayor, la mayor cosa que ha hecho el diablo es hacernos creer que no existe. Y créanme, el Halloween, todas esas cositas y esas representaciones raras de terror, no tienen nada que ver con lo que es realmente Satanás. Porque se ha vuelto experto en desviar la mirada hacia esa cosa y olvidarnos lo que realmente tienen que ver. Así que estos fantasmitas que están viendo aquí, que los busqué precisamente porque me parecen graciosos, no tienen nada que ver, pero sí vamos a ver muchas cosas sobre los fantasmas. Y vamos a estar revisando algunas situaciones ahí. Y vamos a analizar unas cosas. Si quieren saber un poquito más del Halloween y de la Navidad, pues vayan a mi predicación de hace un año. Y me entró un poquito de nostalgia porque fue en nuestra antigua congregación. Pues ahí se ve desde la miniatura la foto. La voy a dejar aquí en los comentarios después para que vayan a verlo y tengan una conciencia un poquito más. Y van a encontrar cosas interesantes de eso, del Halloween contra Navidad. Y es muy interesante. Pero no vamos a hablar de eso. Voy a hablar de otras cositas. Y hay una frase que usé alguna vez en una predicación y que retomando apuntes y investigando sobre esta misma frase, porque quería poner el autor que la dio
aunque no encontré quién la dijo por primera vez, la citan por muchos lados, y la voy a poner en pantalla, a ver ustedes qué les parece. Y dice así: la depresión es un exceso de pasado, la ansiedad es un exceso de futuro, y el presente es la realidad que debemos dirigir. Y esta frase tendría mucho sentido, y lo usé precisamente en que muchas veces nos enfocamos le damos mayor importancia al pasado, le damos mayor importancia al futuro, y nos empiezan a traer este tipo de cosas, depresión o ansiedad. Depresión en el sentido de que, ay, es que antes, o es que ya no está tal persona, o es que si no le hubiera dicho todavía seríamos amigos, y no sé, siempre nos lamentamos y nos entra depresión. Y es ahí donde empieza el problema. Tiene mucho sentido para mí. En la parte de ansiedad, mañana se vence el pago de la tarjeta, o mañana le dije que le iba a pagar y todavía no tengo, o híjole, ¿qué vamos a comer mañana? Conozco gente que se trauma mucho por eso. De hecho, que hasta ni puede dormir a veces porque no sabe qué va a hacer que comer mañana. Cuando ahí tienen muchas cosas en el refrigerador, pero así pasa. O, híjole, sí me irán a pedir eso en el trabajo, sí llegará el maestro de tal porque no alcancé a hacer la tarea. En fin, muchas cosas, y nos empieza a generar ansiedad, y no estamos quietos. No nos permanecemos tranquilos. Y básicamente esta frase lo que nos dice es: enfócate en tu presente, que es el que estás viviendo, y realmente pasándolo a nuestra vida como hijos de Dios. El pasado ya lo perdonó Dios. Si nos arrepentimos, Dios ya no se acuerda de él. Él mismo lo promete: ya no me acordaré más de esas cosas del pasado. Entonces, ¿para qué tenemos que estarnos con el pasado? ¿Por qué tenemos que estar ahí viendo cosas del pasado? Y el futuro, pues nos lo pinta bastante bien Dios. Es una promesa. Aunque a lo mejor en esta vida vamos a pasar cosas malas y van a seguir habiendo problemas, pero sabemos en quién confiamos y cuál será el final de nuestra vida. Es que tenemos un futuro asegurado. No debería de darnos ansiedad. Lo mismo, estar viviendo el presente y estar enfocándonos en permanecer en la presencia de Dios. Y aquí viene lo interesante de todo esto. Me encontré que esta frase la empezaron a desmentir varios psicólogos, porque dicen que es mentira eso de que el exceso de pasado genere depresión. Y tienen ahí varios estudios, referencias. No me clavé tanto, la verdad, no me lo vi por encima porque no iba por el tema que quiero tratar el día de hoy. Pero hay a veces, y lo que les decía de que nunca estamos de acuerdo con nada, con lo que les decía del cambio de horario de verano, es de que siempre le tratamos de buscar una excusa a algo. Siempre le tratamos de buscar el de que no, pero esto realmente debería de ser. Y no nos enfocamos en lo principal. Si esta frase no la tomamos como algo, como una verdad absoluta, nos puede llevar a decir: sí, es cierto. El pasado ya Dios lo olvidó, entonces voy a enfocarme realmente en lo que importa. Y el pasado, esa pequeña parte que nos genera un poquito de depresión, o que nos deprime, nos va a ayudar a seguir adelante. Nos enfocamos más en desmentir la frase que en realmente aprovechar algo bueno que salió de ella. ¿Me explico? Siempre le estamos tratando de buscar el mal, siempre le estamos tratando de buscar un lado allá. Y estaba analizando un poquito mi vida, precisamente recordando el pasado, y ahorita les voy a decir por qué recordando el pasado. Y hay algo que he notado en mí en los últimos años, que Dios ha transformado en mi vida. Y es que no es enfocarme en las cosas malas, tratar de enfocarme siempre en las cosas buenas. Y es algo que me ha costado mucho trabajo, me sigue costando mucho trabajo. Y ayer que surgió un problema con un detallito, con una cosa que estoy haciendo. Iba manejando y recibí una llamada y empiezan una serie de situaciones. Y era el de que, ok, vamos a tener que pagar una cosa que se había perdido. Y dije, no, pues está bien, ni modo, es el costo por no hacer bien las cosas. Al final no sucedió y todo salió bien y toda esta parte.
Y me acuerdo que alguna vez mis alumnos me dijeron, es que me encanta tu optimismo. Y yo por acá, no me había dado cuenta de cómo había sido transformado durante estos años. Dije, oye, qué suave. Cuando hace años muchas personas me dijeron, es que es deprimente leer las cosas que escribes. Y qué cambio, ¿no? Y dije, wow, estoy viendo la obra que está diciendo Dios en mí. Pero obviamente lo que yo me enfoco más es que no he podido bajar de peso, sigo teniendo las muletillas cuando predico de ciertas cosas, no me aplico al principio y al final siempre se me juntan las cosas, por eso no pude tener el fondo que quería y las cositas que quería a lo mejor, y no sé, muchas cosas. Siempre me voy enfocando en lo malo, siempre nos estamos enfocando en lo malo, pero ¿y en las cosas buenas? ¿Por qué no vemos ese lado B? Y spoiler alert, es un podcast que voy a sacar próximamente que se llama así. Y tenemos mucho a enfocarnos en lo negativo y no en lo positivo. Y esa depresión, de que nos deprimimos, es precisamente porque nos enfocamos en ver las cosas malas. Cuando háganle como quieran, las cosas buenas superan siempre. Y muchas veces decimos, ay, si vas a empezar con el cliché de que el simple hecho de despertarnos ya es un milagro de Dios, ¿sí? Bla, 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 bla. Y el tipo de empezar a tener esta actitud de, ay, sí, sí, ya sé que si estoy vivo es un milagro de Dios. Créanme, la gente que ha estado en un hospital y ha tratado de empezar a decir que todo salga bien, que todo salga bien, que todo salga bien, entiende que estar vivo es un milagro por sí mismo. Quienes han estado al borde de la muerte podrán dar fe y testimonio de todo esto. Pero no lo valoramos hasta que realmente lo vamos perdiendo. ¿Me explico? No valoramos esas cosas. No nos enfocamos en el lado positivo. Y bueno, dando esta pequeña introducción, vamos a hablar de fantasmas, que es el tema que vamos a ver hoy. Y no quería entrar en la definición, pero dije, bueno, voy a hablar de fantasmas, tengo que saber qué es un fantasma. Y me encontré con unas definiciones que les voy a poner ahí en pantalla. Y el diccionario Oxford lo define muy bien, busqué otras definiciones, pero esta es la parte que quiero verme y quiero concentrarme en las palabritas, espero que lo logren ver. Y si no, pues hay unas frases resaltadas ahí. Si lo ven en pequeñito, sobre todo la gente de Meet, a lo mejor no lo puede ver en grande, pero los que lo están viendo en redes sociales, seguramente si alcanzan a verlo, háganle, maximizan la pantalla para que vean eso. Y les voy a leer las definiciones. La primera definición, que tiene ahí es figura irreal, imaginaria o fantástica, y normalmente incorpórea, que alguien cree ver, especialmente. Imagen de una persona fallecida que se aparece a alguien. Y por ahí un ejemplito, una personificación intangible, o sea, algo que es real, pero que no se puede tocar. Y esta parte de una imagen de una persona fallecida me llamó mucho la atención. Y es algo de lo que quiero hablar. Y ahorita van a ver por qué. La otra acepción dice imagen o idea. Y aquí me llamó la atención. Imagen o idea. La idea. Irreal creada por la imaginación. Especialmente la que está impresa en la memoria de forma atormentadora. Por ejemplo, una frase que podríamos aplicar a esto es te persigue el fantasma del pasado. O sea, una idea. Te está persiguiendo el pasado. Lo que estábamos hablando ahorita de la depresión. De todas esas cosas nos persiguen, ¿no? Realmente no nos están persiguiendo cosas. Es algo imaginativo, pero nos está persiguiendo. Es una idea. Y ante estas cosas me acordé de algo bien interesante. No sé si ustedes sepan. Las personas que hablan inglés saben, van a entender un poquito más de esto. Y si no, se los voy a tratar de explicar un poquito rápido. La palabra que se usa en el inglés para definir el Espíritu Santo, hay dos definiciones que hay dentro de esta palabra, Espíritu Santo. Una es Holy Spirit, o sea, Espíritu Santo como tal,
las palabras, pero hay otra que me llama la atención y que ahorita van a ver, que se llama Holy Ghost. La palabra ghost significa fantasma. Santo fantasma lo podríamos traducir si lo pasamos literalmente. Y dirán, bueno, esos gringos tienen unas cosas bien raras, bien extrañas con su idioma que algunos no entendemos por completo. Pero lo interesante es cuando empezamos a ver por qué tienen dos palabras para Holy Ghost y Holy Spirit, si se significa lo mismo. Y es que ellos no la inventaron o no la trataron de poner así, sino que es que en la traducción de la Biblia, una de las primeras traducciones de la Biblia, que se llama King James, aparecen esas diferencias como tal. ¿Por qué? Porque en el griego y en el hebreo se usan dos palabras para definir al Espíritu Santo. Holy Ghost y Holy Spirit. Y empezamos a decir, ok, no se la inventaron nada más porque sí, sino es que en la Biblia, en el vocablo original, así viene. Y obviamente en nuestra lengua español no hay esa diferencia, a todos le dicen Espíritu Santo y se acabó. Pero lo interesante de esta doble traducción, de estas dos palabras diferentes, de Ghost y Spirit, cuando habla de Holy Ghost, se está refiriendo, o sea, de Santo Fantasma, si lo podemos poner así. Cuando usa la palabra fantasma, está refiriéndose a la personificación de Dios. Y cuando usa Holy Spirit, o sea, Espíritu Santo como tal, sin la palabra fantasma, está refiriéndose a una presencia, nada más. A algo que está dentro de nosotros. ¿Me explico? Cuando usa fantasma se refiere a la personificación. Si nos acordamos de la definición, hablaba de algo intangible haciendo algo que podemos ver, de algo que reconocemos, pero que es intangible. Eso podría ser el Holy Ghost, cuando se usa la palabra fantasma, porque es la personificación, en este caso, de Dios. Y normalmente la palabra que se empezó a usar para la personificación de alguien es cuando decían, es que se me pareció un muerto. Y la palabra que se usaba era fantasma. Después ya se le empezó a dar atributos de susto, de algo feo, algo horrible, y bueno, se empezó a deformar la palabra. Y el lenguaje así es muy complejo. A mí me encanta seguir cuentas en TikTok y en YouTube donde explican palabras. Y me encanta ver cómo la deformación de ellas, de ser algo, y lo pongo entre comillas, incorrecto, se vuelve algo correcto. ¿Por qué? Por el uso. Y porque es lo más fácil para transmitir una idea. Y en este caso, me llama la atención que se haya hecho esa diferencia de Holy Ghost y Holy Spirit. En el español no tenemos ese problema. Espíritu Santo y se acabó. Pero me voy a eso y me llamó mucho la atención, y sobre todo en las definiciones que acabamos de leer. Si se dan cuenta, una cosa era idea y otra cosa era una persona. Estamos hablando también de dos cosas diferentes. ¿Y por qué traigo la idea de fantasma? Ahorita vamos a ver por qué. Y me empecé a clavar con esta situación porque en el podcast que les decía, esta persona, Yesaya, empezaba a hablarnos de algo interesante. Y me llamó más la atención cuando vi que era algo de la Navidad. Y tú ahí vas, como Grinch siempre, a tratar de arruinarlo en la Navidad. Y es que, contexto rápido, porque a lo mejor están viendo esto por primera vez. A mí no me gusta celebrar ese tipo de cosas, la Navidad. No me gusta, no me gustan las canciones, no me gustan los adornos. Sí, soy un Grinch y llámeme como quieran, pero es que nada más es de mi gusto. Sin embargo, me encantan las decoraciones de Halloween, me fascinan. Me encantan las florecitas estas que crecen en esta época, creo que se llama cempasúchil, unas florecitas naranjas. Me gustan mucho cierto tipo de decoración, el color naranja mezclado con negro me fascina, y cosas así. Y no tiene nada de diabólico, ya se los expliqué. Y si no, les digo, vayan a ver la predicación que les dije en un principio. El punto aquí es esto. No es por esto. No quiero ni a no animarlos a festejar la Navidad. Y es más, me atrevo a decir que ni a no festejar el Halloween.
Eso ya depende de cada quien y de la convicción que Dios les dé a ustedes. No puedo decir si es bueno o malo. ¿Por qué? Alguna vez ya se los traté en esta situación. Si algo te acerca a Dios, no puedes llamarlo malo, sea cual sea la cosa. Porque muchas veces estamos ahí en pendientes, estamos tratando de buscar lo negativo, tratar de desmentir algo. Y lo único que nos está haciendo es crearnos dudas. Nos está haciendo dudar de realmente si Dios existe o no. Y ese es un gran problema. Pero si lo que estás haciendo, quien te diga que es incorrecto o no es correcto, pero te está acercando a Dios, entonces no dudes que es algo bueno para tu vida. A lo mejor para mí no. Si a mucha gente la Navidad lo acerca a Dios, perfecto. Si a mucha gente, aunque ustedes no la crean, el Halloween los acerca a Dios, qué bueno. Si a mucha gente el creer ciertas cosas los acerca a Dios, bueno. Quizá podamos empezar a decir, no, es que en la Biblia, en la exégesis correcta, y si vemos la hermenéutica del libro, que tal personaje bíblico, y cuando etcétera, 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 si nos ponemos a poner esa situación, vamos a tener muchos problemas. Y hay mucha gente que empieza a tener dudas. Hace poco, un gran apologetas son las personas que tratan de defender la verdad conforme explicaciones usando la ciencia y usando muchísimas cosas. En este caso de defender la Biblia. Un apologeta muy famoso en el habla latina. De tanto clavarse en estas cosas, empecé a notar una cierta tendencia en él. Yo era una persona que seguía porque me gustaban ciertas cosas que explicaba y cómo las explicaba. Me gustaba mucho. Pero después de empezar a ver ciertos videos en los últimos tiempos, empecé a darme cuenta de que su corazón empezó a endurecerse. Empezó a endurecerse, empezó a endurecerse. Y se notaba en el trato de las demás personas. Y ahí es donde empecé a decir, híjole, si la apología, la apologética, me está alejando de amar a mi prójimo, no lo estoy aplicando bien. Y fue una alerta roja para mí decirme, Sam, recuerda, es bueno estudiar, debes de estudiar, yo los animo mucho a estudiar. Pero si eso te está alejando de Dios, mira, pon una barrera, sea lo que sea. Es más, muchas veces la iglesia, la congregación, nos puede alejarnos de Dios. Porque se vuelve rutina, porque se vuelve costumbre, lo que ustedes quieran. Entonces es momento de cambiar de congregación o de redefinir por qué estoy yendo a la congregación. ¿Me explico? No hay cosa que puedas leer en la Biblia que te aleje de Dios, todo lo contrario. Pero si tú la estás leyendo y sientes que te estás alejando de Dios, quizá no la estamos interpretando bien. Quizá necesitemos revalorar cómo la estamos estudiando o buscar a alguien que nos ayude a entenderla. Les hablaba de esta persona, total, de que al final ahorita está en una posición que todo lo que atacaba al principio, todo lo que tiene, se convirtió a esa parte. De no tener religión, ahora ya la tiene. Y dos frases nada más que quiero que queden claras aquí, que tengamos cuidado con eso. La primera es que dijo, es que estoy siguiendo a mi corazón. Una frase que cuando yo la escucho últimamente me da mucho miedo. Y digo, oh. Cuando dijo eso, algo dentro de mí dijo, ya, hasta ahí llegó. ¿Por qué? Les decía hace poco, les predicaba algo que algunos conferencistas le llaman en el efecto Disney. ¿Por qué? El efecto Disney, bueno, no es nada más Disney, la empresa multimillonaria, sino muchos cuentos para niños, muchas series fantásticas. El mensaje principal siempre es sigue a tu corazón. Y suena bien bonito, y sí, vamos a seguir a nuestro corazón, lo que mi corazón diga y lo que está en eso. Y hasta parecería algo muy padre. Pero la Biblia dice algo acerca del corazón. Dios nos dice que es engañoso. Y el corazón normalmente nos aleja de Dios. Porque nos basamos en sentimientos.
Y los sentimientos solamente es una parte de nuestro cuerpo, de lo que es nuestro ser. Lo que debe de guiarnos es el espíritu. Próximamente les voy a hablar algo de eso, sobre nuestra relación con Dios en cuerpo, alma y espíritu. Nada más como un adelanto de lo que podría venir próximamente para compartirles, porque es muy interesante ver cómo interactúan estas tres partes de nuestro cuerpo y cómo interactuamos con Dios y cómo deberíamos de estar interactuando con Dios. Pero bueno, esta frase que dijo, me dijo, ya, con razón está tan confundido. Está siguiendo a su corazón. Gran error. No lo cometamos, como advertencia. Y el otro que dijo, otra cosa que dijo, necesito volver a lo que yo creía antes. Y esto también me puso una alerta roja, pero esto es lo que me empezó a hacer reflexionar sobre lo que les voy a comentar ahorita. Lo dejo en pausa y lo dejo con la duda. ¿Por qué? Porque vamos a ver precisamente algo. Y le digo, voy a usar algo de la Navidad para tratar de dar un ejemplo y a ver si me puedo explicar claramente. Y es esto. Ustedes deben de conocer esto. Un cuento de Navidad de Charles Dickens. Han de conocer esta historia. Y si no, rápidamente se las narro. Una reseña súper light, así embarradita nada más. Está bonita la historia. Tiene un buen mensaje. Y si la leen, acuérdense de mí cuando estén leyéndola, por lo que vamos a ver a continuación. La historia habla de un tacaño, de un jefe tacaño, de una persona mala llamada Bericel Scrooge. Y empieza el libro, obviamente está hecha película, hay muchas versiones de obras de teatro, últimamente creo que HBO sacó una nueva historia, en fin. Pero así como lo están viendo el personaje en la foto, ¿cómo se llama? El protagonista de este libro, ¿no? Y bueno, habla de que esta persona era muy malo, era uno de esos famosos Grinch, no como yo, era un poquito más de Grinch, y él exigía que sus empleados estuvieran trabajando en horas inhumanas, más horas de lo que debía de ser. Odiaba todas las festividades, que la gente estuviera alegre, le causaba mucho problema, y lo único que quería era ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero. Y llegó una situación en la que su empleado de confianza, su empleado más cercano, está haciendo el planes para el día de mañana. Le dice, pero es que mañana es Navidad y no se trabaja. Y él así como, ¿qué es esa tontería? Y se empieza a ver que no le gusta para nada. Y dice, bueno, tómate el día, pero después me lo vas a reponer, porque no te puedo dar un día así nada más como así, ¿no? O sea, te lo tomas, pero me lo vas a reponer próximamente. Así de malo era. Y no le importaba que fuera Navidad, ¿no? Y pues no tenía amigos, iba por la calle, alguien le sonreía y le regresaba totalmente una mueca. En fin, una persona muy mala. Llega a su casa también lúgubre y solitario totalmente. Porque había tenido él un socio, pero ese socio se había muerto también con las mismas cosas que él, buscando ganar dinero, gastar dinero y toda la situación. Está solo en su casa en Nochebuena y entonces se le aparece un fantasma. Aquí es donde empiezan los fantasmas. Y recibe la visita de 4 fantasmas, de hecho. ¿Me puedes pasar la siguiente diapositiva, Mike, por favor? Y son 4 fantasmas los que llegan. Llega Jacob Marley, el primer fantasma, que era la personificación de su socio ya muerto. Y Jacob Marley aparece con cadenas y aparece todo demacrado. Y le viene a advertir que el camino que está siguiendo, al igual que él lo siguió, no es bueno, que debe de cambiar, que después no va a tener oportunidad para cambiar. Necesita cambiar. Y lo van a visitar 3 fantasmas más. Los 3 fantasmas, ahí están el 2, el 3 y el 4.
Y le llaman el fantasma de las navidades pasadas, el fantasma de las navidades presentes y el fantasma de las navidades futuras. Él obviamente todo escéptico diciendo, no, es una alucinación, no sé qué. Pero después de una serie de muestras de Jacob de que esto era real y que lo iban a visitar, que no podía escaparse, acepta la visita de estos fantasmas, aunque no tenía muchas opciones. Y llega el fantasma de la Navidad pasada y le empieza a mostrar a Ebenezer Scrooge todo su pasado, de que él estaba muy deprimido porque su mamá falleció cuando él nació, de la vida dura que había llevado, de esa ambición desmedida y cómo se empezó a quedar solo por buscar solamente ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero. El autor nos lo pone para que entendamos el por qué es así Ebenezer Scrooge, para darnos cuenta de que todo ese pasado causó la persona que estaba, lo que era él ahora. Después viene la Navidad de la Navidades presentes, fantasma de las Navidades presentes, y el fantasma de las Navidades presentes le muestra lo que está pasando ahora, pero a sus espaldas, lo que comenta la gente de él. Y pues obviamente causa enojo en él y dice, no, pues cómo es posible si yo les doy trabajo, si yo esto. Pero también le muestra lo que está pasando con su empleado más cercano. Su empleado más cercano obviamente no gana mucho dinero y pues viven en condiciones un poquito precarias, pero son felices. Pero hay un detalle más y es de que un niño, el hijo de esta persona, el pequeño Timmy, está enfermo. Y el fantasma le dice, lástima que Timmy vaya a morir. Y él pregunta, ¿por qué? ¿Por qué va a morir? Está enfermo y pues, no tienen dinero para llevarlo a un hospital bueno para que lo atiendan. Cuesta mucho dinero su tratamiento. Y pues va a morir. Pero bueno, yo nomás te tengo que mostrar el presente. Y se da cuenta de lo que piensa la gente de él, que es un avaro, que es un tacaño. La gente que interactúa con él no lo quiere. En fin, varias situaciones que dicen, oh, y se da cuenta de eso. Después viene el fantasma de las navidades futuras, que es un poquito así como que tenebroso, no tiene rostro ese fantasma. Y le muestra lo que va a pasar después. Y empieza a ver, primera están en un cementerio y está la familia de su más cercano colaborador llorando. Es la muerte, el evento es de que se murió el pequeño Timmy. Ya murió. ¿Por qué? Era lo que le había dicho el de la Navidad es presente. No hubo dinero, no los pudo salvar y se murió. Pero estando ahí también se da cuenta de que hay una tumba muy interesante. Se acerca y en la lápida está escrito su nombre. Y nadie lo está recordando, al contrario. Los que lo llegan a recordar lo maldicen y toda esa situación. Total, de que la visita de estos tres fantasmas lo hacen reflexionar, de cambiar, y tiene una oportunidad para cambiar, para seguir adelante. Empieza a tratar bien a la gente, a su empleado ya no le dice que tiene que reponer al tiempo, le aumenta el sueldo y le dice que él se va a hacer cargo de los tratamientos del pequeño Timmy. Y de un sobrino que tenía y tenía una relación muy mala, empieza él a tratarla bien y empiezan a festejar las navidades juntos y bueno, todas esas visitas le ayudan para que él pueda ser una mejor persona. Y es interesante cómo acaba este cuento porque al final del cuento termina con una frase del pequeño Timmy celebrando la Navidad junto con Ebenezer Scrooge y dice, Dios nos bendiga a todos. Y ahí acaba el cuento. Obviamente muchos lo han cambiado, pero ese es el fin del libro. Dios nos bendiga a todos. Y es interesante cómo acaba, les digo, esta situación. Y me puse a reflexionar y me encantó el ejemplo por una situación. Siempre que nos vamos al pasado, normalmente empezamos a ver las cosas malas. Y esta sociedad de psicología que les decía que están desmintiendo la frase que les presenté al principio,
trataban de decir eso, de que el pasado realmente no debe de causarnos depresión. Y estoy de acuerdo con eso en cierta manera. ¿Por qué? El problema no es recordar las cosas malas. El problema no es de repente ver cómo era yo antes. El problema es clavarnos en eso y no sacarnos de la idea y enfocarnos solamente en las cosas malas. ¿Por qué? Porque así como le pasó a Ebenezer Scrooge con este fantasma de las Navidades pasadas, le ayudó a reflexionar y darse cuenta de lo que estaba haciendo mal. Y aunque ustedes no la crean, la Biblia nos habla un poquito de algo de eso. Una cosa que siempre tenía yo problemas cuando empezaba con el cristianismo era de que ¿para qué existe el Antiguo Testamento? Si ya pasó. Y respuesta corta a algo, una explicación bastante larga, es porque Dios quiere que entendamos cómo es Él. Y decía, ok, pero no, que ya no estamos bajo la ley, entonces ¿por qué la seguimos estudiando? Y es que la ley tiene un pequeño detalle, es que nos da conciencia de pecado. Y si no tenemos conciencia de pecado, no podemos acceder a su perdón. En fin, esto tiene mucho más profundo, te lo estoy dando por encimita. Pero hay un versículo que me llama mucho la atención y que quiero que analicemos juntos. Está en Romanos 15:4, la primera parte, y dice así: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras, para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras, no, bueno, hasta ahí nada más lo vamos a dejar. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Todas las historias, todas las cosas que están almacenadas en la Biblia, de eventos pasados, que es toda la Biblia casi, nos ayudan para esto, para que nos sirvan de enseñanza, para aprender de ellas, el pasado, para que nos acordemos de ellas. Todo esto tiene una enseñanza, y es que ese es el rollo. Vamos a hablarlo en el término de lo que les estaba explicando. Esa es la función del fantasma de la Navidad pasada. Que aprendamos de ellas, no que nos quedemos ahí. Eso ya no importa, eso ya pasó, eso de ella lo perdonó. Pero bien podemos aprender de ellas. Yo que les decía de los comentarios de que es bien deprimente leerte esa, porque antes escribían muchas situaciones. Ahora decirle, me encanta tu optimismo. Aunque te esté llevando la tristeza, como dicen por acá, bueno, una palabra más fuerte, algunos dicen. Aunque te esté pasando por todo, siempre tienes una sonrisa. Siempre dices, Dios sabrá, Dios nos ayudará. Y si no, pues algo vamos a aprender. Y sí, no voy a decirles que no me deprimo de repente, que me pongo loco, que me causa ansiedad también el futuro. No, sigue pasando. Pero ahora sí llega el fantasma de la Navidad pasada. En vez de hacerlo a un lado, en vez de luchar con él, como Ebenezer Scrooge en el cuento lo intenta hacer, ahora digo, voy a aprender de eso. Hay muchas cosas que me trajeron y que me formaron mi carácter mal o bien de lo que soy hoy, pero puedo aprender de ello y no volver a cometer los mismos errores. Por eso Dios de repente me dice, ¿te acuerdas de esto? No es para crearme depresión. Ahora estoy confiando en lo que me está diciendo Dios y estoy dando cuenta, wow, creo que ahí la llevo, creo que ahí voy. O, sí, la sigo regando. Necesito corregir esto. Dios, no puedo. Ya lo intenté así, 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 así. Ahora necesito que tú me guíes porque no tengo ni la más mínima idea de cómo hacer esto. Y cuando me visita ese fantasma, lo aplico para enseñanza. Y hay otro versículo en 1 Corintios 10:11.
por ahí, que dice lo siguiente: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Estas cosas le sucedieron como ejemplo. Está hablando del pueblo de Dios. Si queremos aprender de los errores de alguien, están escritos en la Biblia, durante más de la mitad de la Biblia. Y a veces nada más, de nuevo, como siempre, nos ponemos a criticar. Ay, cómo bola de idólatras, están viendo que los está librando de la opresión de Egipto, después de la opresión de los griegos, después de la opresión de los romanos, y todavía se ponen locos y no entienden, no entienden, no entienden, no entienden. Tenían a Jesús enfrente y no le hicieron caso. Y criticamos, criticamos, criticamos. En vez de aprender, aprender y aprender. O empezamos con nuestra exceso de pasado en nuestras cosas y nos causa depresión, en vez de que aprendamos. Últimamente he visto, no sé, bueno, sí sé por qué. No, realmente ya me estaba dejando llevar por las frases que normalmente decimos sin pensarlo. Dios me ha estado trayendo muchas cosas de mi pasado últimamente. Muchas, muchas cosas de mi pasado ha traído. Y me preguntaba el por qué. Y ahora lo entiendo, viendo esta situación. Esta visita del fantasma de la Navidad pasada. Y es precisamente para aprender de él. Hay una pregunta que antes me atormentaba mucho y que hace poquito la escuché en alguien más y dije, híjole, qué fácil es quedarnos en esa. Y la pregunta que antes me atormentaba mucho es, no sé por qué no me creen. No sé por qué no me creen. Y antes era mi trauma porque yo le trataba de contar mis cosas a alguien y nada más así me veían como que, no es cierto, Sam, las cosas son así. Algunos me los decían, algunos no me daban el avión para decirme, ya te vas, así como que ya estoy harto de que me cuentes siempre lo mismo. Y era de, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? Y la respuesta hoy lo puedo ver claramente, y era porque yo sembré eso. Porque dije muchas mentiras, porque no les decía la verdad o les decía la verdad a medias. ¿Por qué me pasó esto? Por esto. ¿Por qué no se hizo esto? Por esta situación. Y la mayor parte no era culpa de Dios. De hecho, nunca fue culpa de Dios. Siempre fue culpa mía. Porque nunca aprendí de mis errores. Porque aunque el pasado me volvió a enfrentar, lo veía con miedo. Decía, no, ya no sé qué. Nunca voy a poder quitármelo. Me persigue el pasado. ¿Se acuerdan de la definición? Y es que te puede perseguir el pasado. Y si te persigue, qué bueno. Aprende de él y supéralo. Recuerda, cierto, la regué aquí. O la sigo regando aquí. Tengo que cambiar. Hay una frase que decían que esperar un cambio haciendo siempre lo mismo, pues es una locura. A veces tenemos que cambiar. A veces tenemos que recordar eso para decir si voy avanzando y dar el siguiente paso. Obviamente todo con la guianza del Espíritu Santo, con la guianza de Dios. Solamente ahí vamos a llegar a buen término. Y ese ¿por qué no me creen? Empezó a quitar la fuerza en mí, empezando a decir las cosas como eran. Cuando la gente me preguntaba, ¿cómo estás? La respuesta automática para todos es, bien.
Y ahora puedo decirte, ¿sabes qué? Tengo esta situación. No me voy a poner a contarle la vida tampoco. Realmente las personas, la mayoría de las personas cuando te preguntan cómo estás, nada más es un saludo. Pero le puedo decir, no la estoy pasando bien, pero vamos a salir de esta. O cuando alguien genuinamente me pregunta, ¿cómo estás? Decirle, no la estoy pasando bien. Y espero pronto salir de esta. Y quizá contarle algo más, dependiendo de la persona. Y ahora ya no es, ¿por qué no me creen? Ahora me creen. ¿Por qué? Porque ya digo la verdad. Porque ahora soy sincero. Porque ahora me estoy dejando guiar. Tratando de ser como Jesús fue. Porque ese es el camino que tenemos que seguir. Recordemos que una de las más grandes mentiras que hemos tenido los hijos de Dios, los cristianos, es pensar que Dios nos acepta tal como somos. Y aquí quiero hacer una gran aclaración. Dios sí nos acepta tal como somos. Dios nos recibe tal como somos, porque Dios no hace excepción de personas. Pero Dios no nos deja así. ¿Por qué? Porque somos unos seres que necesitamos ser transformados, que necesitamos ser cambiados, que necesitamos caminar y tratar de llegar a ser como Jesús fue. A la estatura del varón perfecto, lo decía Pablo. Pero si vamos a querer seguir siendo igual, espantándonos de nuestros fantasmas que aparecen, no la vamos a hacer. Ahora que se aparezca, dice, sí, cierto, estaba aquí y ahora estoy acá, con Dios. Sigo en la misma situación, creo que es momento de hacer algo diferente. Clavarme más con Dios, leer más la palabra, perdonar, decir la verdad y tantas cosas que pueden ser. Es momento de cambiar. Y cuando llegue el fantasma del pasado, di, ok, y confía en quien está en tu presente y quien va a estar en tu futuro, porque también estuvo en tu pasado, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios atemporal, un Dios eterno, que supo todo desde tu pasado, estuvo presente en cada situación, te ama hoy y quiere transformarte y va a estar contigo en lo que viene, para la eternidad. Termino con una frase de Yesaya Hansen, de este podcast, que me gustó hecho, y hablaba de esta situación de enfrentarte al pasado. Y dice así, si puedes aprender de ellos, o sea, de nuestros errores del pasado, de todas esas cosas malas, ahora toda interacción, o sea, cada vez que venga, puede ayudarte a crecer y ser formado adecuadamente. Si podemos aprender como nos decía la escritura de ellos. Ahora cuando aparezcan, cuando tengamos esa interacción, nos va a ayudar a ser formados adecuadamente. Ya no le tengas miedo al pasado. Ya no tengas ese exceso de pasado. Y cuando llegue y tengas esa interacción, di, ok, es momento de aprender de ellos. Es momento de aprender de ellos. Y seguir siendo transformados. ¿Te animas? Así que cuando oigas la palabra fantasma, ya no lo veas como de miedo eso. Les digo, eh, cositas interesantes. Se ven bonitos los fantasmitas si los ves desde el punto de vista bueno. Pero ¿en quién confías? A veces le tenemos más miedo a las ideas que realmente a una figura. Confía en Dios. Enfréntalo con Dios. Quítale ese poder.
a esas cosas y darle el poder a Dios de transformar tu vida con todas esas situaciones, con tus fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.